La paz de Dios con ustedes. Es un gozo el poder saludarles. Yo espero que se encuentren bien. El día de hoy me toca a mí compartirles la palabra. Y pues antes de que pasamos a la palabra, pues les enviamos un saludo. Esperamos que se encuentren todos ustedes bien en sus hogares y que no bajen los brazos, se sigan cuidando porque ahorita los contagios están muy fuertes. Y no queremos pues que haya víctimas en el pueblo de Dios. El mensaje que les voy a compartir el día de hoy, yo le titulé Subamos al monte de Dios. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Y vamos a darle lectura. Y dice así la palabra de Dios. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Yo les invito a que oremos. Señor, nos acercamos en esta hora a ti con gratitud en nuestros corazones, porque eres nuestro Dios, porque en medio de tanta gente tú pusiste tu mirada en nosotros y nos atrajiste a ti, te revelaste a nuestras vidas para que nosotros te conociéramos y tú fuiste el primero que te acercaste a nosotros, porque tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti. Y Señor, en esta hora hemos de meditar en este mensaje que tú vas a hablar a nuestras vidas y te queremos suplicar que tu Espíritu Santo se manifieste en esta hora dándonos revelación de tu palabra, nutriendo nuestras vidas, nutriendo nuestro espíritu, nuestra alma, que este mensaje pueda edificar nuestros corazones. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y que tú vas a hablar a nuestras vidas y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Y este pasaje que acabamos de leer es una profecía que sabemos que las profecías son para un cumplimiento futuro, pero si vemos el versículo 1, podemos ver que yo creo que ya estamos en el cumplimiento de esta profecía. Y el versículo 1 dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí nos menciona esta profecía que está hablando de los postreros tiempos, y los postreros tiempos son los que nos ha tocado vivir a nosotros. Ya podemos ver día con día, vemos las noticias y vemos que estamos ya en el cumplimiento de muchas profecías, pues para la venida del Señor. Y para que, aquí dice, como título dice Reinado Universal de Dios, para que se cumpla el reinado del Señor universalmente, pero yo creo que esto es algo que nosotros lo podemos ya vivir, el cumplimiento de esta profecía, porque el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Nosotros hemos aceptado el señorío y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos recibido en nuestros corazones, lo hemos aceptado y lo hemos recibido como Rey y Señor de nuestras vidas. Él ha establecido su reino en cada uno de nosotros. Y por eso es que podemos decir que esta palabra ya la podemos vivir, ya estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía en nuestras vidas. Y vamos a revisar este versículo. Vamos a estar yendo a otros pasajes de la Biblia, a otros versículos, pero pónganle
si su Biblia tiene el listoncito, pues póngale el listoncito, porque vamos a estar constantemente regresando a Miqueas 4:2, porque lo vamos a revisar todo el versículo. Y dice, la primera parte de este versículo nos menciona que vendrán muchas naciones. Aquí nos dice vendrán muchas naciones, ¿verdad? Yo les voy a invitar a que vayamos al Salmo 102, versículo 15. Nuestro Dios es grande y por eso su reino es universal. Y hay muchas naciones en el mundo, ¿verdad? Salmo 102, versículo 15. Dice, entonces las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. Esto va a ser algo que va a ser cumplido. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:14 que este evangelio va a ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones. Vamos a leerlo. Y va a ser cuando se cumpla, sea el cumplimiento de esta profecía. Mateo 24:14 también es una profecía. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos menciona que el evangelio, por el cual es la predicación de la palabra de Dios, por el cual nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y la salvación ha llegado a nuestras vidas. Este evangelio va a ser predicado por todo el mundo y va a ser un testimonio a todas las naciones. Y pues la palabra de Dios nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y es porque Dios es grande, su reino es grande y su reino está siendo establecido en los corazones de todas las naciones. Y de ahí va a venir ese cumplimiento, ¿verdad? Van a venir muchas naciones. Y estas naciones van a decir, venid y subamos al monte del Señor. Yo me preguntaba cuál era el monte del Señor y estaba yo buscando pues esa respuesta, ¿no? Uno usa las herramientas que tiene uno a su alcance. Encontraba yo en internet que el monte del Señor lo describe que es como un lugar muy especial, encima de todos y de todo. Un lugar en contacto con el mismo cielo. El monte del Señor es el lugar de su santidad. Así lo decía pues una persona, ¿no?, que subió esta definición del monte del Señor. La subió al internet. Entonces, pues si es el lugar de su santidad, realmente sí es un lugar muy especial, el monte del Señor. Yo, en una forma, a lo mejor en un lenguaje más coloquial, yo podría decir que el monte del Señor es cualquier lugar donde nosotros decidamos tener comunión con Él. Y a lo mejor se podría llamar el monte porque pues es como subir a la presencia de Dios, llegar hasta su trono de gracia, llegar hasta su misma presencia, pero no necesariamente tenga que ser literalmente un monte, porque si fuera así, pues imagínense, estaríamos limitados, ¿no? Las personas que viven en valles, pues estaría a lo mejor complicado ir a un monte para tener comunión con Dios. Yo creo que en cualquier lugar donde nosotros decidamos en nuestro corazón tener comunión con el Padre, ese lugar es el monte del Señor. Y cualquier lugar donde nosotros podamos buscar a Dios. Y yo les invito a que vayamos a Salmo 24, versículo 3.
Y aquí encontramos algo muy interesante, Salmo 24:3. A lo mejor ustedes ya han escuchado algún mensaje, alguna predicación. Yo he escuchado predicaciones en este pasaje y dice así este pasaje. Le vamos a dar lectura del versículo 3 al versículo 6. Y dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y bueno, yo recuerdo, hace muchos años, yo escuché alguna predicación en este pasaje, basado en este pasaje, y prácticamente a lo mejor cuando se comparte de este pasaje, a lo mejor a uno le hacen ver como que es imposible subir al monte del Señor, pero lo que era imposible ya Dios lo hizo. Lo que era imposible es que nosotros pudiéramos ser salvos por causa de nuestros pecados, pero Él se encarga de los imposibles. Nuestro Dios es Dios de los imposibles y Él hizo posible que nosotros pudiéramos tener esa salvación a través de darnos a nuestro Señor Jesucristo, para que Él entregara su vida en la cruz, para que Él muriera en esa cruz cargando todos nuestros pecados sobre Él, todas nuestras malicias, todas nuestras maldades, iniquidades, todo lo malo que hay en nosotros, Dios lo cargó sobre Él. Y eso era algo imposible, pero Dios lo hizo posible. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Aquí dice este pasaje, este salmo, dice, es una pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y pareciera, si lo meditamos así, nada más lo vemos de repente, a lo mejor decimos, ay no, como que es imposible. Pero aquí nos empieza a dar varias formas prácticas para que nosotros podamos llegar, subir al monte del Señor. Y Él dice que limpio de manos y puro de corazón. Son cosas que Dios nos pide y que son necesarias para que nosotros, cuando Él ya esté reinando, no en una forma espiritual como en estos momentos, porque en estos momentos yo les decía, su reino ya ha sido establecido en nuestros corazones, pero cuando ya sea algo pues abiertamente para todas las naciones, y no únicamente para los cristianos, sino sobre todo hombre, toda mujer, sobre toda persona, que su reino sea establecido, se va a cumplir esta palabra. Pero ahorita no hay nada que a nosotros nos impida que nosotros tengamos limpieza de manos. Si nosotros tenemos temor en nuestro corazón, esto es algo que diariamente nosotros lo debemos de vivir. Tener manos limpias. Dice la palabra de Dios que debemos de orar levantando manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Y para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas y no tengan estorbo. Entonces nosotros podemos tener manos limpias. Y dice que pureza de corazón. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos limpia, nos lava con su sangre preciosa de nuestras maldades. Y Él con su palabra nos limpia. Y nuestro corazón, nosotros podemos decir, ya está limpio, porque cada día meditamos en su palabra y la palabra que meditamos nos limpia. A través de su palabra viene el conocimiento de lo que es malo, y si nosotros son prácticas que tenemos, ahí nos confrontamos y decimos, híjole, yo estoy haciendo esto y tengo que dejar de hacerlo. Y a veces Dios nos confronta de una forma tan fuerte que nos pone una convicción de pecado tan fuerte que hasta a lo mejor hasta nos quebrantamos, a lo mejor hasta lloramos y decimos, Señor, perdóname, yo he estado haciendo esto, ya no lo quiero hacer, yo renuncio, y renunciamos a nuestros pecados. Entonces Él limpia nuestro corazón.
Entonces no es algo que sea imposible, porque Dios mismo nos ayuda para que nosotros lo hagamos. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El Señor no quiere que nosotros estemos en nuestros pensamientos, en nuestra mente, estemos nada más pensando en cosas vanas, porque pues lo vano perece. Él quiere que nosotros pensemos en lo eterno, en su palabra, que nosotros vivamos una vida en que el centro de nuestra vida sea Él. Y que tampoco en nosotros debe de haber mentira. Dice que no juremos con engaño. A veces nos confrontan alguna situación, nos dicen, oye, ¿tú hiciste esto? Y aquí dice que ni jurado con engaño. Ya sabemos, nosotros tenemos el conocimiento que no debemos de jurar por nada, pero hay gente que practica el andar jurando, ay, no, yo te juro que yo no lo hice. Yo te juro que no es así. Y a lo mejor hay engaño en esos juramentos. No lo debemos de practicar. El Señor Jesucristo dijo que no juráramos por nada, que sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Y nada más. Dice el versículo 5, Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y yo entiendo que sí podemos subir al monte del Señor y podemos estar en su lugar santo, cuidando estas cosas, y principalmente en el versículo 6 yo siento que está la clave para que nosotros podamos subir al monte del Señor. Y la clave para que nosotros lo hagamos es buscar su rostro, buscar cada día la presencia de Dios. A lo mejor usted nunca ha escuchado un mensaje de la Biblia, un mensaje que se hable de la palabra de Dios, y usted diga, ¿y yo cómo puedo buscar a Dios? Bueno, buscar a Dios es acercarnos a Él a través de la oración, es platicar con Él, es buscar conocerlo a través de su palabra, porque en su palabra, que es la Biblia, Él se revela a nuestras vidas, y por medio de la Biblia nosotros lo podemos conocer a Él. Y el buscar a Dios pues implica esto. Ahorita no nos estamos congregando y no nos podemos congregar por las condiciones que se están viviendo, pero cuando tengamos oportunidad, pues el congregarnos, porque Dios estableció que nos congregáramos para que lo alabemos, para que recibamos su palabra, para que lo exaltemos y para que tengamos esa comunión como hermanos en Cristo dentro de la iglesia. Y todo eso es buscar a Dios, buscarlo en oración, meditar en su palabra, leer su palabra, el congregarnos cuando tengamos la oportunidad. Todo eso es buscar a Dios. A veces se vienen situaciones en las que es tiempo hasta de ayunar, y hasta el ayunar, practicar el ayuno para buscar tener esa comunión con Él es parte de buscarlo. Y si nosotros lo buscamos, nosotros podremos subir al monte del Señor, porque si nosotros lo buscamos y estamos en su presencia, Él nos va a ir limpiando de toda, va a limpiar nuestro corazón, va a limpiar nuestras manos, Él va a limpiar nuestra alma para que no estemos enfocados en cosas vanas, sino en las cosas eternas. Él nos va a revelar que no debe de haber engaño en nosotros, y Él nos va a bendecir permitiendo llegar hasta su misma presencia, estar con Él, y aunque Él hable a nuestras vidas en esos momentos. Yo les voy a invitar que vayamos al Salmo 15, del 1 al 5. Es un pasaje muy parecido a este, también nos habla acerca de que subamos al monte del Señor. Salmo 15, del 1 al 5. Y dice así: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón,
El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí nuevamente el salmista le está preguntando al Señor, ¿quién habitará en su tabernáculo y quién morará en su monte santo? ¿Quién va a poder estar en su presencia, en la presencia de Dios? Y nos menciona varias cosas y son cosas muy prácticas, son cosas que no son imposibles. Él no nos está diciendo, ay, pues el que se vaya y se suba al monte Everest, ese va a poder estar en el monte santo porque ya agarró condición física. En ningún momento nos ha dicho eso. Nos está diciendo a través de su palabra cosas que nosotros debemos de vivir como cristianos y como personas que lo conocemos como hijos de Dios, que tenemos el conocimiento de su palabra, que le amamos porque pues a lo mejor ya tenemos muchos años de conocerlo y ya pues nosotros le amamos, no porque nosotros seamos muy buenos le amamos, su palabra nos dice que lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y aquí nos dice, el que anda en integridad, ¿será imposible que nosotros andemos en integridad? No es imposible, es algo que Dios nos pide y que cada día debemos de buscar ser personas íntegras. Dice que el que anda en integridad y hace justicia. Él nos exhorta cada día que nosotros practiquemos la justicia, que no cometamos injusticia, sino que hagamos justicia. Dice, y habla verdad en su corazón. Él nos exhorta que no practiquemos la mentira, que no practiquemos el engaño. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí ya nos está hablando de varias cosas en el trato con nuestro prójimo, que nosotros, pero son cosas muy prácticas que cada día nosotros debemos de buscar, no calumniar a nadie, porque una calumnia es una mentira que se dice acerca de alguna persona. Y no debemos de andar mintiendo y no debemos de andar buscando dañar a nadie. Dice, ni hacer mal a su prójimo, ni admitir reproche alguno contra su vecino. A lo mejor aquí nos cueste trabajo, a veces tenemos vecinos difíciles, pero aún así, pues le debemos de pedir a Dios que nos ayude para que pues podamos amarles. Aunque sean difíciles de amar, que Él nos ayude para que podamos amarles y no admitir reproche contra ellos. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Y esto se refiere a que a veces hay personas a nuestro alrededor que son personas en las que hay mucha maldad, que son personas que no quieren absolutamente nada de Dios, que a lo mejor nosotros tuvimos un acercamiento con ellas buscando ganarlas para Cristo, pero que ellas no quieren nada de Dios y que no están dispuestas a dejar su forma de vida, su forma de vivir, y que esas personas a lo mejor hasta son burladores de los cristianos, de la palabra, y son gente con la que nosotros no deberíamos de tener comunión, mucho menos tener una amistad con ellas. Y aquí nos está exhortando a ellos, a eso. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea que no tengamos que tener esa comunión con esas personas. ¿Cómo les diré? Pues que nos agrade mucho su amistad, que queremos esa amistad. Y la persona es una persona que no quiere absolutamente nada de Dios y que es una persona que practica la maldad, que actúa de una forma vil. Aquí lo dice así, que actúa de una forma vil.
Entonces, nosotros debemos de cuidarnos, porque la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que qué comunión tiene el creyente con el incrédulo. Y él hasta nos dice ahí en el Salmo 1, nos dice que no debemos de sentarnos con los burladores, que no debemos de andar en consejo de malos, que no nos debemos de sentar con los escarnecedores. Entonces, esas personas podrían ser las que son viles, ¿sí? Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, dice, pero honra a los que temen a Dios. O sea que hay una honra, hay un respeto, hay un reconocimiento a las personas que son temerosas de Dios. No es algo difícil. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquí nos está hablando de que a lo mejor somos víctimas de que alguien nos ha levantado un falso juramento, acusándonos, haciendo falsas acusaciones contra nosotros. Pero nos está hablando de que nosotros debe de haber un perdón hacia esas personas, perdonarles y no cambiar para mal hacia esas personas. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquí ya nos está hablando de nuestros recursos económicos. El Señor nos dice que si vemos a una persona necesitada, pues le prestemos, esperando no recibir nada a cambio de ella, esperando no recibir un interés económico. Yo te presto, pero págame. Te presto ese dinero que necesitas, pero me pagas el 5% de interés, o me pagas el 3%, me pagas el 10%, ya es mucho interés, ¿no? Eso no es grato delante de Dios, porque es abusar de una necesidad que una persona tiene. No es grato delante de Dios el que demos el dinero a usura. Dice, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, un soborno para perjudicar al inocente. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que practica todo esto no resbalará jamás, pero aparte de no resbalar jamás, es la persona que va a poder estar en el monte santo del Señor. Y no son cosas imposibles. Yo creo que cualquiera que amemos a Dios y le temamos, podemos estar en ese lugar de santidad, en su misma presencia, podemos estar con Él. Vamos a volver nuevamente a Miqueas 4:2. Y vamos a la tercera parte del versículo. Venid y subamos al monte del Señor, ya lo vimos, y a la casa del Dios de Jacob. ¿Qué sería la casa del Dios de Jacob? La casa del Dios de Jacob, la concordancia Strong nos dice que la casa de Dios es cualquier lugar de adoración. Entonces nosotros debemos de buscar subir al monte del Señor e ir a la casa del Dios de Jacob. ¿Por qué nos menciona la Biblia el Dios de Jacob? Pues porque así encontramos, así lo quiso mencionar, pero la palabra nos menciona Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces aquí nos está mencionando a la casa del Dios de Jacob. Es como un lugar de adoración, el ir a su casa. Y yo les invito, vamos al Salmo capítulo 5, versículo 7. Salmo 5, 7. Y dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El Señor quiere que nosotros vengamos a su casa, que nosotros nos presentemos delante de Él y lo adoremos, porque Él es digno de toda adoración, porque Él es digno de toda gloria, porque Él es digno de toda honra, porque Él es digno de que nosotros le reconozcamos,
reconozcamos su grandeza, su poder, su misericordia, su amor, su bondad, todos sus atributos, su santidad, porque Él es santo. Y aquí decía el salmista, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces, el Señor quiere que, es una profecía que se va a cumplir, pero que yo creo que ya lo podemos nosotros estar practicando, ya lo podemos nosotros cumplir. Ahorita yo les comentaba, no nos podemos congregar por causa de la pandemia, por causa de, pues, evitar contagios. Nos estamos sujetando a las autoridades y por ese motivo se suspendieron las reuniones que ya las habíamos iniciado a hacer. Pero aquí mi esposo constantemente les invita y les hace la invitación y les dice: si ustedes quieren venir al templo, pueden venir, el templo está abierto. Usted venga en el momento que usted quiera, acérquese al altar, póngase a orar para tener esa comunión con Dios. Y aún, ¿por qué no? Puede uno hasta adorarle, puede uno entonar un cántico y puede uno adorar al Señor, porque a eso es a lo que venimos a la casa del Señor. La casa del Señor es un lugar de adoración y es casa de oración. Vamos a Isaías 56, versículo 7. Entonces, a la casa del Señor tenemos que venir a adorar y a orar. Dice el Isaías 56, 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto es algo bien hermoso. Aquí entramos nosotros que somos mexicanos, que somos gentiles, que somos un pueblo extranjero del pueblo de Dios, pero que el Señor nos hace ese llamado. Su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Él dice que nos va a llevar a su santo monte, o sea, el monte santo, y dice que nos va a recrear en la casa de oración. Y esto es una promesa muy hermosa, pero eso se cumple cuando nosotros venimos a su casa, cuando venimos a alabarle, venimos a adorarle y venimos a orar. Somos recreados, nos podemos gozar, nos podemos deleitar en su presencia. Y a mí se me venía como cuando dice: y los recrearé, como cuando hay esos lugares de diversión. Hay uno muy conocido, ¿no? ¿Cómo se llama? El Six Flags. Y a la gente le gusta ir a Six Flags. ¿Por qué? Porque es un centro de recreación. La gente va, la gente se divierte, le gustan unos juegos, a lo mejor otros no le gustan, pero va y lo disfruta. A lo mejor aquí no es venir a Six Flags, pero es mucho mejor porque es venir a la misma presencia de Dios. Y si uno viene cargado, si uno viene triste, si uno viene afligido, uno viene y deposita todas sus cargas sobre el Señor y uno descansa. Una hermana me comentaba y me decía, hace unos meses me decía: ay, nos quitaron las reuniones y me decía, nos dieron en la torre, porque antes uno podía ir al templo y uno podía uno alabar a Dios y uno podía cantarle y uno podía orar y oraban por uno y entregaba a uno todas sus cargas, todos sus problemas, todas sus angustias, todas sus aflicciones, y luego recibía uno la palabra de Dios y cuando uno salía ya nos veníamos bien a nuestras casas y nos quitaron todo eso. Entonces yo veo el cumplimiento de esta palabra que el Señor dice que nos recreará en su monte santo y que su casa será llamada casa de oración. Entonces aquí tenemos que venir
para estar en oración, para tener comunión con Él. Volviendo a Miqueas 4:2, dice el versículo: y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Nos está hablando de una enseñanza. El Señor nos va a enseñar a andar en sus caminos y a que andemos por sus veredas. Y yo les invito a que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 6, el versículo 27. Me pareció muy hermoso este versículo. Y dice así: tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y qué pasaje tan hermoso, porque aquí está diciendo que el Señor en los cielos, Él va a escuchar esa oración y va a perdonar, dice, el pecado, dice, de los siervos y de tu pueblo. O sea, tanto los siervos de Dios como el pueblo somos pecadores y pecamos. Pero el Señor va a oír esa oración cuando nosotros le pidamos a Él perdón y reconozcamos que hemos pecado contra Él, que hemos pecado contra nuestro prójimo. El Señor va a escuchar esa oración y nos va a perdonar. Y dice que nos va a enseñar, dice, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Qué hermosa palabra, que el Señor nos enseñe cuál es el buen camino para que nosotros andemos por él. Hay otras citas donde Él dice que vamos a ser enseñados y el Señor nos va a decir: no, por allá, no te vayas por allá no es. No te tuerzas, no es para allá, es para acá, derechito, hay que andar derechitos. Dice: y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Es una promesa que vamos a ser enseñados cuál es el buen camino. La palabra de Dios también nos menciona que hay caminos de muerte. No sé cómo estamos con el tiempo, pero bueno, nada más les menciono una cita en Proverbios 14:12. Nos menciona la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces el Señor nos va a enseñar a que no andemos por esos caminos. Nos va a enseñar cuál es el buen camino para que nosotros no caigamos en esos caminos de muerte. Y volvemos nuevamente, Miqueas 4:2. Dice: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y nos podríamos a lo mejor preguntar, si no tenemos conocimiento, ¿a qué se refiere como Sión? ¿Qué es Sión? Porque dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Bueno, nuevamente, yendo a la concordancia Strong, ahí encontraba yo que Sión es el monte Hermón, así es reconocido como el monte. Esa es una de las definiciones que da la concordancia Strong de Sión, el monte Hermón. Y otra dice que es la fortaleza de Jerusalén, el área del templo o la misma ciudad, o sea, la misma ciudad de Jerusalén. Entonces, es a lo que se refiere como Sión. Nosotros podemos encontrar en la Biblia muchas citas que mencionan a Sión. Y mencionación, así como aquí, como nos dice Miqueas 4:2, que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Se refiere aún a la misma ciudad de Jerusalén, y yo creo que se refiere a ella porque pues Jerusalén es ciudad santa. Nosotros tuvimos oportunidad de ir a Israel y nos decían que cuando nosotros fuimos nos comentaban, el guía nos decía que en
en Jerusalén nunca habían habido atentados terroristas, porque aún para los terroristas, ellos reconocen que Jerusalén es la ciudad santa y que es tierra santa. Y nos explicaban, nos decían, pueden haber en cualquier ciudad de Jerusalén pueden haber atentados terroristas. En Tel Aviv nos decían, han habido muchos atentados terroristas y en cualquier lugar, pero nos decían, pero Jerusalén, no ha habido atentados terroristas. En aquellos tiempos, últimamente, yo sí he sabido de noticias que sí han habido ya atentados terroristas en la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos lo que es Sión, porque dice que de Sión saldrá la ley. Y vamos a ver lo que es la ley, ¿sí? Yo buscaba lo que es la ley. ¿Qué es lo que va a salir de Sión? La ley nos dice que la ley son principios o normas de conducta, ¿sí? Eso es la ley. Lo podemos encontrar a lo mejor en la Biblia, que se mencionan los estatutos, se mencionan los preceptos, se mencionan como los decretos de Dios, y a todo esto se le llama la ley, o sea, la ley de Dios. Y yo veía que en especial se refiere como la ley, o sea, lo toman una definición en especial a lo que es el Decálogo y el Pentateuco. El Decálogo, hay quien le llamó, a lo mejor hemos visto una película que se llama Los 10 Mandamientos. Y hay a quien le llamó a esos 10 mandamientos, le llamó el Decálogo, que si nosotros leemos el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, no son únicamente 10 mandamientos, o sea, vamos a ver que ahí encontramos infinidad de leyes. ¿Por qué? Porque son principios o normas de conducta. El Señor nos dio esa ley, nos dio una forma de vida que a lo mejor en un principio fue buscando la salvación a través de la ley. Ahora ese fue un pacto, el antiguo pacto, me lo menciona la Biblia como el antiguo pacto. Ahora cuando el Señor Jesucristo vino y entregó su vida por todos nosotros y derramó su sangre para pagar el precio de nuestra salvación, podríamos decir que se abolió ese antiguo pacto, el antiguo pacto de la ley, y ahora estamos en el nuevo pacto, que es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto en su sangre. Pero vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que la ley es buena, ¿sí? Yo les invito que vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, los versículos del 8 al 10. Primera de Timoteo 1, del 8 al 10, dice así este pasaje, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí nos está mencionando que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Se refiere que si uno le da un uso correcto a la ley. ¿Y qué sería darle un uso correcto a la ley? O sea, usarla legítimamente sería usarla como una buena forma de vida, o sea, tener buenos hábitos, tener
buenos principios, tener en nosotros, podríamos hasta decir, hasta valores, ¿sí? No tomarlo, ya cuando no se usaría legítimamente, sería que nosotros nos quisiéramos judaizar, los que tienen como religión el judaísmo, y esto es algo que quiero que quede así como muy claro. Nosotros hablamos del pueblo de Israel y hablamos de los judíos que pertenecen al pueblo de Israel. Nada más que dentro de los judíos ellos dicen, si les preguntan en qué creen o así, ellos dicen, no, yo soy mi religión es el judaísmo, o sea, ellos practican el judaísmo y para ellos el judaísmo es guardar toda la ley, lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco. Pero porque ellos todavía no han recibido al Señor Jesucristo como el Mesías, como su Salvador. Y ellos todavía están esperando al Mesías. Y ellos, por ese motivo, como todavía para ellos no llega el Mesías, ellos guardan la ley como buscar una forma de salvación. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que se ha dado algo, podríamos decir hasta cierto punto como una moda. Se ha dado como una moda que en las iglesias cristianas se quieran las iglesias cristianas judaizar. Y entonces se empieza a practicar, se empieza a lo mejor a predicar que, por ejemplo, los varones se tienen que hacer la circuncisión. La circuncisión es el pacto para el pueblo de Israel para ser parte del pueblo de Dios, y Dios les estableció que cada hijo varón a los 8 días de nacido tendría que ser circuncidado, y es por ese pacto, por medio de la circuncisión y el guardar la ley. Entonces, nosotros no somos judíos y no tenemos que buscar el judaizarnos, porque la palabra nos exhorta y nos dice que no nos debemos de judaizar. Nosotros tenemos algo mucho mejor, que es la gracia de Dios, y que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos queremos judaizar para tener salvación, no estaríamos usando la ley legítimamente, estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estaríamos de alguna manera diciendo que no es suficiente el sacrificio del Señor Jesucristo para que seamos salvos, y que para ser salvos necesitamos las obras de la ley. Entonces, pues esto no sería correcto, porque sería menospreciar lo que el Señor hizo por nosotros. Y entonces aquí nos dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, o sea, para el que practica lo bueno, para las personas que buscan conducirse de una manera correcta, vivir bien, haciendo lo que es bueno, haciendo lo que es correcto. Para ellos no fue dada la ley. Dice que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y para los pecadores. Y ya nos empieza a mencionar toda una lista para quienes fue dada la ley. Hay otro pasaje en la Escritura que nos menciona que la ley fue dada para que conociéramos el pecado, porque si la ley no nos dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, nosotros no sabríamos lo que es un adulterio, pero como la ley lo menciona, entonces ya nos damos a la tarea de investigar. ¿Qué es adulterio? Pues es caer en una relación ilícita, ¿no? Una relación inmoral. Una persona casada involucrarse con otra persona, eso es adulterio. Entonces la ley nos da el conocimiento del pecado. Para eso fue dada, no para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y ahí nos menciona para todos los diferentes tipos de pecados, ¿verdad? Voy a mencionar algunos: los impíos, los irreverentes, los profanos. Aquí menciona los patricidas y matricidas, o sea, los que matan a sus padres. Es un pecado gravísimo. Una persona que
hace eso, que mata a sus padres o a su padre o a su madre. Entonces vemos que la ley viene del Señor, porque dice, volviendo nuevamente a Miqueas, dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y vamos a ver, vamos a apurarnos un poquito porque estamos ya casi en el tiempo. Ya vimos lo que es la ley, ¿no? Bueno, la ley, si se usa legítimamente, la ley es buena. Y es buena para darnos conocimientos, para vivir mejor. Nosotros lo debemos de tomar no como para salvación. Voy a guardar la ley para ser salva por medio de la ley. No, sino a lo mejor para adquirir mejores hábitos, hábitos más saludables, porque la ley nos habla de reglas de higiene, nos habla de reglas de alimentación, nos habla de reglas, leyes para, por ejemplo, cuando una persona tiene a gente trabajando para ella, que es, podríamos decir, un patrón, cuando tiene a gente a su cargo, nos habla de diversas leyes y lo debemos de tomar para usar legítimamente para vivir mejor. De esa manera es usarlo legítimamente. Y vamos a ver, volviendo a Miqueas 4:2, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Vamos a ver la palabra del Señor. Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Él está diciendo que las palabras que Él habló son espíritu y son vida. Él no habló nada por su propia cuenta, Él habló únicamente palabra de Dios. Y la palabra de Dios todas las palabras que han salido de la boca de Dios son espíritu y son vida. ¿Y esto qué significa? Al ser espíritu son palabras que nos dan vida a nosotros. La palabra nos dice que un cuerpo sin espíritu es un cuerpo que está muerto, que no tiene vida. Al ser sus palabras espíritu, aquí mismo no lo dice, son vida. A veces estamos, y a lo mejor soy muy repetitiva porque yo lo menciono mucho, ¿no? Cuando no teníamos al Señor, nuestra vida era un lamento, nuestra vida era aflicción, nuestra vida era tristeza, nuestra vida era dolor. Y lo conocimos y recibimos estas palabras que son espíritu, que llegaron a nuestro espíritu y que nos dieron vida. Y vamos a ver, yo quiero que veamos otras dos citas más. Hebreos 4:12. En la semana me llegaron comentarios de personas que no son de aquí, que contienen conocimiento de la palabra de Dios, pero un completo menosprecio a lo que es la Biblia. Y la verdad a mí me dio tristeza, porque la chica que tuvo trato con estas personas me decía, no, dices que ellos dicen que de la Biblia, no, es que, eso no es nada, ¿eso qué es? Palabra muerta, eso no es nada. Y no. La Biblia no es palabra muerta. La Biblia es poder de Dios. Vamos a ver esta cita bíblica. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Yo le decía a esta chica, yo le mencioné esta cita bíblica, yo le decía, no, o sea, no pueden decir eso. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. Y debemos de amarla, debemos de aún hasta reverenciarla, porque es la palabra de Dios, porque es poderosa. Este libro que es la palabra de Dios, salió de Jerusalén, como lo vemos en esta profecía de Miqueas. Este libro, como yo se los mostraba, la palabra de Dios ha cambiado miles de vidas, ha restaurado a mucha gente, aún hasta ha traído sanidad, porque Él lo dice en su palabra, que Él envía su palabra y lo sana y lo libra de sus aflicciones. Debemos de amar la palabra de Dios, debemos de valorarla. Somos muy privilegiados. Yo conocí al Señor. Cuando yo lo conocí, yo estaba muy joven. Yo tenía 18 años. En aquellos tiempos, lo que era difícil en el mundo, había países que vivían situaciones muy complejas, muy difíciles, eran los países comunistas, y en aquellos tiempos era la URSS, ¿no? Que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el país de Cuba, y bueno, lo que era la URSS es una unión de muchos países, ¿no? Que gloria a Dios que ya cayó el comunismo, que eso se acabó. En Alemania también estaba la Alemania, la oriental y la occidental, estaban divididos, pero porque una parte era comunista y la otra parte pues no era comunista. Y en esos países la gente sufría mucho, no tenían libertad de meditar en la palabra de Dios. Y yo recuerdo, bueno, se escribieron, había ministerios, en aquellos tiempos se levantaron ministerios para llevar la palabra de Dios a esos países. Había un hermano que se llamaba Andrés, y a él le dieron un título, se le tituló a él el contrabandista de Dios. Él escribió libros donde él daba sus testimonios de todas las hazañas que eran pasar de contrabando las Biblias para llevarlas a los países comunistas. ¿Por qué? Porque si los encontraban con las Biblias, los encarcelaban, o sea, era algo que estaba prohibido. Mas, sin embargo, era una necesidad. Y en esos países era muy, muy valorada la palabra de Dios, porque no era como aquí, que nosotros tenemos el privilegio de tener hasta muchas Biblias, hasta tener diferentes versiones, tener, ahora sí que lo que queramos, lo hay. En esos países no lo había en aquellos años. Después esto se acabó, en muchos países se acabó el comunismo y a lo mejor ya hubo más libertad y a lo mejor ya pueden tener la palabra. Ahora esto está pasando en los países islámicos. De igual manera está prohibido tener una Biblia, pero nosotros somos privilegiados y muchas veces no valoramos estos privilegios. Muchas veces sucede que se menosprecia la palabra de Dios. Nosotros, el Señor nos exhorta y nos dice que debemos de meditar en ella de día y de noche, todos los días, para que nos vaya bien, para que prosperemos. Pero a veces descuidamos, no lo hacemos, no valoramos esta palabra, y a lo mejor todo lo que se tuvo que vivir, todo lo que se tuvo que sufrir para que nosotros lo pudiéramos tener en un solo libro, para que pudiéramos tener ese privilegio. Antiguamente, hasta tener un ejemplar de la Biblia era algo imposible, era carísimo
por los costos, porque pues se transcribía, se escribía a mano y no cualquiera podía tener ¿cómo podríamos decir? Un ejemplar de la palabra de Dios. Y ahora nosotros lo tenemos. Vamos a ver una última cita, con esta cita vamos a terminar. Mateo 24, versículo 35. Esta es nuestra última cita. Y dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este no es un libro como muchas veces mi esposo dice, ¿no? Que este no es un libro de cuentitos, este no es un libro de historietas, este es un libro vivo. Esta es su palabra es verdad y su palabra, la palabra de Dios es eterna, porque aún nos dice aquí la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero Él dijo pero mis palabras no pasarán. Y nosotros pues damos gracias a Dios porque esta profecía yo creo que la estamos viviendo. Esta profecía de Miqueas 4:2 la estamos viviendo el día de hoy. Y yo quiero en esta hora invitarles a que oremos porque la profecía está dada, la promesa está dada, ese llamamiento que nos llama el Señor a que subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y yo les invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude para que se cumpla esta profecía en nosotros. Ya vimos que se está cumpliendo, ya lo vimos a través de este mensaje, pero si no, yo creo que si esta profecía no se cumple, no es porque Dios no quiera que se cumpla, es porque nosotros somos negligentes, es porque nosotros somos descuidados, porque nosotros no estamos practicando lo que debemos de practicar, porque no estamos a lo mejor conscientes de lo importante que es, cómo debemos de conducirnos día con día. El día de hoy el Señor nos habló de una forma muy práctica, todo lo que nosotros debemos de hacer para que esta palabra se cumpla en nosotros, para que nosotros la vivamos. Yo les doy testimonio cuando nosotros llegamos al Centro Cristiano Calacuaya, yo no conocía este pasaje, yo lo conocí ahí, pero yo lo conocí en la forma de un canto. Hubo a quien Dios le inspiró musicalizar este versículo, y es un canto muy hermoso, es un canto muy alegre, es un canto en el que se danzaba con este canto, una alabanza preciosa que impactó mi corazón en aquel tiempo, y que ya lo meditamos, pero que es algo bien hermoso y que lo debemos de vivir. Esta profecía la debemos de vivir porque es algo, yo creo que para nuestros tiempos, para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Y Señor, cuántas gracias te damos por este precioso pasaje, por tu palabra que tú dejaste escrita en el libro de Miqueas, este hermoso versículo, en el cual tú nos exhortas a que subamos a tu monte, subamos a tu casa. Tú nos has hablado esta noche, hemos desglosado este versículo y qué importante es el que nosotros vayamos a tu misma presencia, estar en tu monte, buscar tener esa comunión contigo, el estar en tu casa, este lugar de adoración, tu casa que es llamada casa de oración. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. No hemos podido congregarnos. Nos diste la oportunidad de aproximadamente como un mes podernos reunir. Y a lo mejor fue para que cargáramos la pila, para que renováramos fuerzas.
pero se tuvieron que volver a suspender las reuniones. Y Señor, oramos a ti que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú te manifiestes, que nosotros podamos valorar que somos tus hijos y que aún podamos buscarte en nuestros hogares. Y que si tú nos pones, Señor, esa necesidad, porque tú la puedes poner en cada uno de nosotros, de venir a este lugar, a buscar esa comunión contigo, de venir a doblar nuestras rodillas delante de ti para orar, que tú lo hagas y que nosotros podamos ser sensibles y podamos ser obedientes, porque tú dices que tu casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y nosotros ahí entramos, Señor. Permite que sea derramado espíritu de gracia y oración en nuestras vidas para buscar esa comunión contigo. Gracias, gracias, Señor, porque esta profecía yo creo que se está cumpliendo el día de hoy en nuestras vidas. Y si no se cumple es porque nosotros no queremos. Es una profecía hermosa, es una profecía que la podemos vivir el día de hoy. Y tú nos puedes instruir para que nosotros andemos por tus caminos, porque de Sion saldrá la ley, esa forma de vida que tú quieres que nosotros practiquemos, con esos lineamientos en el temor tuyo, que nosotros, ante toda cosa que vayamos a hacer, seamos temerosos de ti, que tu ley sea grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones para que nosotros hagamos tu voluntad. Y así sea en el lugar en el que más recóndito de aquí, lejos de aquí, donde supuestamente nadie nos ve, nosotros tengamos presente que tú estás ahí, que tú nos miras, y que haya ese temor para que nosotros guardemos tu ley, porque veíamos que no fue dada para los justos, sino para los que hacen lo malo. Que nosotros nos sea recordado en el momento de la tentación lo que es desagradable delante de ti, para que no lo practiquemos. Y sobre todo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de conocerte. Nos has dado el privilegio de conocer estas palabras de vida eterna que cambian vidas, que transforman, que restauran, que edifican, que levantan, que sanan, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Permite que nosotros la amemos, la valoremos, la apreciemos, la guardemos, Señor. Que meditemos en ella todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga. Esperamos que estén bien.